Hubo un tiempo en que el mundo no tenía historias. Ninguna. No existían los cuentos, no existían las leyendas, no existían los mitos. Todas las historias que habían existido, las que existían y las que iban a existir, estaban guardadas en una caja de madera dorada en el cielo, en poder de Ñame, el dios del cielo del pueblo Ashanti, de la actual Ghana. Ñame las mantenía ahí arriba, lejos de todos, porque consideraba que las historias eran demasiado valiosas para darlas gratis. Reinos poderosos habían subido a pedírselas. Jefes de grandes naciones habían ofrecido oro, tierras, ejércitos. Ñame los había rechazado a todos. Nadie en la historia del mundo había sido capaz de pagar el precio que Ñame ponía por sus historias. Y entonces subió una araña. Anansi no era un monstruo, no era un dios, no era un guerrero. Era una araña, pequeña, frágil, sin garras, sin colmillos venenosos, sin fuerza, sin ejército. Lo único que tenía Anansi era inteligencia, y con eso le bastó para engañar al Dios del cielo, capturar a las 4 criaturas más peligrosas del mundo y quedarse con todas las historias de la existencia. Anansi es la criatura más importante de la tradición oral Ashanti. No por lo que era, sino por lo que hizo. Cada historia que se cuenta en la tradición Ashanti se llama Anansesem. Historia de Anansi. Todas. No importa de qué trate el cuento, no importa quién sea el protagonista. Todas las historias del mundo llevan su nombre porque Anansi fue el que las robó del cielo. Anansi subió al cielo tejiendo un hilo de seda. Se presentó ante Ñame y le dijo que quería comprar sus historias. Ñame lo miró. Miró el tamaño de la araña. Miró sus patas delgadas y se rió. Le dijo que reinos enteros habían fracasado en el intento, que ciudades poderosas como Kokofu, Bekwai y Asumenya habían ofrecido todo lo que tenían y no habían podido pagar el precio, y que una araña sin señor, sin tierra y sin poder pretendía hacer lo que ellos no pudieron. Anansi no se fue. Le preguntó cuál era el precio. Ñame le dio 4 tareas. Tenía que capturar y traer vivas a las 4 criaturas más peligrosas de la creación. La primera era Onini, una pitón gigante capaz de aplastar a un hombre adulto con sus anillos. La segunda eran los Emmoboro, un enjambre de avispones cuyas picaduras podían matar. La tercera era Osebo, el leopardo, el depredador más letal de la selva. La cuarta era Moatia, un hada del bosque invisible, orgullosa y de temperamento explosivo que nadie había logrado siquiera ver, mucho menos atrapar. 4 criaturas imposibles. Ñame se las puso como precio sabiendo que ningún ser vivo podía capturarlas, menos una araña. Anansi aceptó. Bajó del cielo y fue a su casa, donde lo esperaba Aso, su esposa. Eso es un detalle que casi nunca se menciona lo suficiente. Anansi no hizo nada solo. Cada plan fue diseñado con Aso. Cada trampa fue pensada entre los dos. Anansi ejecutó, pero Aso pensó. La araña más famosa de África tuvo una socia en la sombra, sin la cual no habría logrado nada. Anansi fue primero por Onini, la pitón. No fue a pelear con ella. No fue con armas. No fue con trampas físicas. Fue con una discusión. Llegó a donde vivía Onini cargando una rama de palmera larga. Empezó a hablar solo, en voz alta, como si estuviera discutiendo con alguien. Decía que su esposa estaba equivocada, que la pitón era más larga que la rama, que él tenía razón, que Aso estaba loca si pensaba que una rama de palmera era más larga que Onini. Lo decía con frustración, con irritación, como un hombre genuinamente ofendido por la ignorancia de su mujer. Onini escuchó. La vanidad hizo el resto.
La pitón salió de su escondite y le preguntó a Anansi de qué estaba hablando. Anansi le explicó la discusión con su esposa. Le dijo que Aso afirmaba que la rama era más larga que Onini y que él defendía lo contrario, pero que no tenían forma de comprobarlo. Onini, ofendida por la idea de que una rama pudiera superarla en longitud, se estiró junto a la rama para demostrar que era más larga. Anansi la midió con la vista, le dijo que se estirara más, que se pusiera recta, que sus curvas no dejaban medir bien. Y mientras la pitón se esforzaba por estirarse al máximo junto a la rama, Anansi la ató con las lianas que tenía preparadas. Onini no entendió lo que pasaba hasta que ya no podía moverse. Anansi la cargó al cielo y se la entregó a Ñame. El dios del cielo aceptó la pitón y le recordó que le faltaban 3. Anansi volvió a su casa. Habló con Aso y fueron por los Memoboro. Los avispones eran agresivos, territoriales y letales en grupo. No se los podía agarrar uno por uno. Había que atraparlos a todos juntos. Anansi tomó una calabaza grande, la vació y la llenó de agua. Después tomó una hoja de plátano grande como paraguas. Fue hasta donde vivían los Moboro y derramó el agua sobre su nido y sobre sí mismo. Los avispones salieron furiosos de su nido mojado. Anansi, empapado, sosteniendo la hoja de plátano sobre su cabeza como si se estuviera protegiendo de la lluvia, les gritó que estaba lloviendo, que la tormenta era terrible, que les iba a destruir el nido. Los avispones miraron a su alrededor. Estaban mojados. El nido estaba mojado. Anansi estaba mojado y cubriéndose con una hoja. Todo apuntaba a que estaba lloviendo. Anansi les dijo que se metieran dentro de la calabaza para protegerse. Los Móboro, desesperados por escapar de la supuesta tormenta, volaron adentro de la calabaza. Anansi tapó la boca de la calabaza con la hoja. Los avispones quedaron encerrados. Anansi subió al cielo y le entregó la calabaza llena de avispones furiosos a Ñame. Ñame aceptó y le recordó que le faltaban 2. La tercera presa era Osebo, el leopardo. La fuerza de Osebo era legendaria. No se lo podía atar. No se lo podía engañar con una discusión sobre longitud. Había que atraparlo de otra forma. Anansi y Aso diseñaron una trampa clásica pero perfeccionada. Un hoyo profundo en el camino que Osebo usaba todas las noches para cazar. Anansi lo cavó, lo cubrió con ramas y hojas y esperó. A la mañana siguiente, Osebo estaba en el fondo del hoyo, furioso, con las garras arañando las paredes de tierra sin poder salir. Anansi se asomó al borde. No bajó, no se acercó. Le ofreció ayuda, le dijo que podía sacarlo de ahí. Bajó unas ramas largas atadas con su propia seda hacia el fondo del hoyo. Le dijo a Osebo que atara su cola a la rama más gruesa y que trepara usando las otras. Osebo, atrapado y sin opciones, ató su cola a la rama. Empezó a trepar. Y mientras subía, la seda de las ramas se enroscaba alrededor de su cuerpo. Cuanto más subía, más atrapado quedaba. Cuando llegó a la superficie estaba completamente envuelto en telaraña. No podía mover las patas, no podía abrir la boca. El depredador más letal de la selva estaba inmovilizado por una araña que no pesaba nada. Anansi lo llevó al cielo. Ñame aceptó al leopardo. Faltaba una. La última era la más difícil. Moatia, el hada del bosque, era invisible. No se la podía ver, no se la podía oír, no se la podía seguir, pero tenía una debilidad. Era vanidosa y le gustaba la comida. Anansi talló una muñeca de madera. Le cubrió la cara y el cuerpo con savia de árbol, una sustancia pegajosa e imposible de quitar una vez que algo la tocaba. Le puso un plato de ñame machacado delante, el alimento favorito del hada. Colocó la muñeca en el camino del bosque y se escondió.
Moatia apareció, vio el ñame, se acercó, tomó un poco y comió. Después miró a la muñeca, le habló. La muñeca no respondió. Moatia le habló otra vez, más fuerte. La muñeca no respondió. El hada, ofendida por lo que interpretó como una falta de respeto deliberada, le dio una bofetada a la muñeca. Su mano se pegó a la savia, tiró. No se despegaba. Le dio otra bofetada con la otra mano. Se le pegó también. Empujó con el cuerpo. Se le pegó el pecho. Pateó con una pierna. Se le pegó la pierna. Cada intento de liberarse la adhería más a la muñeca. Cuando dejó de moverse, estaba completamente pegada a la figura de madera, atrapada por su propio orgullo y su propio temperamento. Anansi salió de su escondite. Despegó la muñeca del suelo con el hada pegada y subió al cielo por última vez. Ñame miró a la araña, miró a la pitón atada, miró a los avispones en la calabaza, miró al leopardo envuelto en seda, miró al hada pegada a la muñeca de madera. Reinos enteros habían fracasado, ciudades poderosas habían fracasado, guerreros, reyes y jefes habían fracasado, y una araña sin fuerza, sin armas, sin ejército, sin tierra y sin poder había completado las 4 tareas usando nada más que ingenio. Ñame no tuvo opción. Tomó la caja de madera dorada donde guardaba todas las historias del mundo y se la entregó a Anansi. Desde ese momento, todas las historias pertenecen a la araña. Cada cuento, cada leyenda, cada mito que se cuenta en la tradición Ashanti se llama Anansesem, historia de araña. No importa si la historia es sobre un rey, un guerrero, un dios o un animal. Todas se cuentan bajo el nombre de Anansi. Porque antes de que existiera cualquier historia, hubo una araña que subió al cielo, engañó a un dios, capturó a las 4 criaturas más peligrosas del mundo sin usar la fuerza ni una sola vez, y bajó con una caja llena de todas las historias que habían existido y todas las que iban a existir. Cuando los barcos de esclavos cruzaron el Atlántico llevando a millones de africanos occidentales al Caribe y a las Américas, Anansi cruzó con ellos, no en cadenas, en la memoria. Los esclavos Ashanti no podían llevar nada consigo, les quitaban todo, la ropa, el nombre, la lengua, la familia, pero no podían quitarles las historias. Anansi sobrevivió en Jamaica, en Trinidad, en las Bahamas, en Curazao, en Surinam, en las costas de Colombia y Venezuela. Cambió de nombre. En algunas islas lo llamaron Anansi, en otras Aunt Nancy. La araña cambió de acento, de idioma, de escenario, pero nunca dejó de hacer lo mismo: engañar al poderoso usando nada más que inteligencia. En las plantaciones del Caribe, los esclavos contaban historias de Anansi por la noche, un ser débil que derrotaba al fuerte no con violencia, sino con astucia. No es difícil entender por qué esas historias eran las favoritas. Hola, ¿qué tal? ¿Se imaginan un mundo donde nadie podía contar historias? Sin cuentos, sin leyendas, sin mitos, sin esas historias que se pasan de generación en generación. Según en la tradición Ashanti, al principio todas las historias del mundo estaban en una caja dorada y no cualquiera podía tenerla. Al dios Naime, el dios del cielo. Lo interesante es que muchos reinos intentaron conseguirla. Reyes, guerreros, ciudades enteras ofrecían tierra, ofrecían ejércitos poderosos, pero todos fallaban. Pero aquí viene lo curioso.
quien logró hacer lo imposible. No fue el más fuerte, ni el más grande, ni el más temido. Fue Anansi, una pequeña araña. Anansi no tenía ejército, no tenía armas y mucho menos tenía fuerza. Pero tenía algo mucho más peligroso: inteligencia. Para conseguir las historias, Naimi pidió que capturara 4 criaturas imposibles: una pitón grande, un enjambre de avispones mortales, un leopardo feroz y un hada invisible. Y lo más interesante de esta historia es que Anansi no venció a ninguna de estas criaturas peleando. A la pitón le engañó con su vanidad, a los avispones les convenció que estaba lloviendo, al leopardo lo atrapó con una trampa y al hada la capturó utilizando una muñeca y comida. Además, Anansi nunca hizo todo esto solo, lo hizo con la ayuda de su esposa Aso. Aso ayudó a crear varios planes, aunque casi siempre ella quedaba en segundo plano. En resumen, esta historia nos recuerda que no siempre gana el más fuerte. A veces el verdadero poder está en pensar diferente. Por eso Anansi quedó como la araña que robó las historias del cielo. Gracias por ver este video y nos vemos en un próximo.